Urban Spook probablemente haya sido el creador de terror analógico más controvertido de la historia de este pequeño género de terror, y con mucha razón, la verdad. Su serie de The Painter, es decir, El Pintor en español, ha creado innumerables discusiones en todo tipo de redes sociales por todo tipo de razones, y en muchas ocasiones ha sido tachada como la peor serie de todo el terror analógico. El creador también ha tenido varias controversias por las cosas que ha dicho, habiendo atacado a diferentes personas, incluyendo creadores, por hablar abiertamente mal de su serie. Pero, a pesar de todo, tiene una base de seguidores muy leal que siempre la defiende. Es fácil perderse en el ruido producido por estas discusiones y dejarse llevar por lo que dicen unos y otros en cada bando, a quién escuchar y a quién no. Es por todo esto que quiero dar un paso atrás y ver todo desde la distancia, ser más objetivo, vaya. Ver si este creador se merece todo este odio y si su serie es realmente la peor del terror analógico. Es decir, quiero descubrir si realmente Urban Spook es tan malo. ¿Y qué tal? Vale, os voy a ser sincero porque creo que es más útil deciros ya lo que yo pienso y luego escuchéis por qué pienso eso. Pero la pregunta de ¿es Urban Spook la peor serie de terror analógico que se ha visto nunca? No, claramente no. Eso es justamente la razón por la que quiero hacer este vídeo, porque es infinitamente más valioso y más interesante hablar de por qué esta serie falla que una que realmente no es nada competente. Hay una razón por la que esta serie todavía tiene muchos defensores y por lo que atrajo tanta atención en un primer momento. Se queda muy cerca de ser algo bueno y el creador tiene auténtico talento y lo ha demostrado una y otra vez durante toda la producción de la serie. Me parecería ridículo decir que sus técnicas de ilustración, animación, música y cosas por el estilo son malas, porque nunca lo son, nunca lo han sido. Eso sería exagerar o directamente mentir. Técnicamente este artista está bien alto y ya solo por eso es una estupidez decir que es la peor serie, porque hay gente que es realmente inepta en estos campos a diferencia de Urban Spook y no sabe nada de lo necesario para llevar a cabo un proyecto como este. Y Urban Spook no es así, él tiene actitudes muy valiosas, todo lo necesario para que en teoría hubiera creado una gran serie, pero eso es en teoría, porque en la práctica, os lo voy a decir ya, me parece que esta serie es bastante mala. De nuevo, esto no quiere decir que haya que tirarla por tierra o que sea lo peor en lo que mis pobres ojos hayan tenido la desgracia de posarse. No, la serie es competente y tiene muy buenos aspectos, pero eso es justamente por lo que es tan frustrante y tan fascinante ver en lo que falla. Así que tú, que te folle. Antes de que te pongas a comentar sobre lo incorrecto, estúpido y feo que soy, que sepas que todo este vídeo lo voy a hacer siempre desde un punto de vista constructivo. Es lo que digo de que quiero tomar un paso atrás y verlo desde la lejanía. Creo que es justo decir que hay muchas cosas por las que esta serie le puede gustar a alguien, y no voy a intentar desacreditarlas. Respeto si te gusta la serie, vamos. Pero también creo que es justo decir que a muchas personas, si no diría la mayoría, no les gusta esta serie, y yo soy uno de ellos. Y por lo tanto quiero descubrir por qué y cómo solventar esos problemas. O si son problemas en un primer momento. Esto no quiere decir que haya que crucificar al creador y quemar a sus fans como personas en ambos bandos de las estúpidas discusiones en Twitter te harían creer, sino que simplemente quiero poner en palabras lo que yo creo que mucha gente no se molesta en hacer, con el afán de descubrir ¿por qué no conecta con tantos, incluido conmigo? ¿Y cómo podría mejorar este creador en el futuro? Porque de verdad que me encantaría que lo hiciera. Como primer apunte, antes de empezar, creo que es importante hablar de la historia de esta serie y de su creador. Urban Spook era ilustrador mucho antes de la serie y le gustaba hacer ilustraciones específicamente de terror. Creo que incluso si no es de tu estilo, podemos todos apreciar que desde siempre ha tenido talento el chico en este aspecto y que es muy original con sus pinturas. Es con este contexto que llegamos al año 2022 y este artista quería mostrar sus dibujos en otro medio.
algo comprensible. Como dice en este comentario de Reddit, tomó influencia del terror que le gustaba, como los slasher de los 80 y el terror gore de los 2000, y es así como nació The Painter. Por lo que ha dicho el creador, hay una cosa que creo que hay que tener en cuenta sobre el nacimiento de esta serie, y es que él no conocía el concepto de terror analógico ni quería que su serie lo fuera. Según él, pasó el primer episodio por una máquina de VHS que tenía antes de subirlo y por eso puso el término en el título. Cada uno puede pensar lo que quiera de la veracidad de esto y si realmente era consciente del movimiento del terror analógico o no. Yo voy a tomar las palabras de Urban Spook como verdaderas y por lo tanto en este análisis no lo voy a considerar parte de ese género. Sea como fuere, es así que llegamos al primer episodio de la serie, llamado Caras, Faces. El vídeo parece como un informe audiovisual de la policía. Nos dice que hace 6 meses la policía encontró 3 cuadros relacionados cada uno con un asesinato distinto. La primera era Carla Gray, encontrada con 36 heridas de apuñalamiento en la cara y todos sus dientes arrancados, y luego vemos su cuadro. La segunda víctima era Jackie Graham, a la que ahogaron tras apuñalarle 27 veces en el perineo, y vemos su cuadro. La última víctima era James Miller, al que le arrancaron la cara y le cortaron las venas, y vemos su cuadro. Luego nos cuentan que 2 meses después se encontraron más cuadros, pero que estos no parecen estar relacionados con ningún caso conocido, al menos por ahora. Y obviamente vemos los cuadros con sus títulos: Tom muñeca de cera, La cara secreta de Lisa, Jimmy colgante, Juguete sexual Cory, Daniel tras el fuego, La última mirada de Jennifer y Grita Maggie grita. Ahora nos cuentan que tras hacer el caso público, tratando de conseguir más información, la policía recibió 3 fotos, no cuadros, fotos de 3 víctimas. El vídeo pasa a ser un anuncio diciendo que si conocemos cualquier cosa sobre este caso, informemos a la policía. Y finalmente nos dice que se encontró un último cuadro llamado Autorretrato y nos lo muestra. El segundo episodio, llamado El Faro, tiene el mismo formato que el anterior y comienza diciendo que se ha encontrado el coche de un agente de policía llamado Bill Collins en la playa, tras haber desaparecido 4 semanas antes junto con su mujer e hijas. Es ese mismo agente el que descubrió el autorretrato con el que cierra el episodio anterior. La policía entra en su casa solo para encontrar a una de sus hijas colgando del techo y vemos el cuadro del asesinato. La investigación llevó a la policía a un faro abandonado donde se encontró una persona quemada identificada después como Daniel Williams, el del cuadro que vimos en el último episodio. Tras investigar el sitio más, se encontraron más víctimas que también vimos ya en cuadros: Jennifer y Lisa White. Finalmente se encontró a la familia Collins en un barril en un estado tan malo que se necesitó de pruebas para saber quiénes eran. Junto con los restos había varias fotos de lo que dicen era la familia antes de morir, además de una cuarta foto de alguien desconocido, y es así que el segundo episodio termina. Pasamos al tercer episodio, llamado En las paredes. Nos cuentan que los gemelos Beck, Cory y Margaret desaparecieron hace 10 días. Sus cuerpos se encontraron en una fábrica muy mutilados, cortados por la mitad y cada mitad cosida con la otra. Habían metido un ladrillo en la garganta de Margaret en el que estaba escrito la palabra carne, y mientras habían arrancado los genitales de Cory. Luego nos dice que una semana antes de su desaparición, Cory había pasado 1 hora en una cabaña en el bosque por una apuesta que hizo con unos amigos. Le dejaron solo con una cámara y salió corriendo poco después gritando, diciendo que había visto un fantasma. Y es que en su cámara había estas imágenes. Finalmente, nos dicen que creen que esta cara está relacionada con la desaparición de los gemelos y que si tenemos más información, llamemos a la policía. Desde este momento nos encontramos con varias cosas que pueden ser problemáticas. La primera, y por lo que es más infame esta serie, son las escenas tan gráficas que describe. Esto no es un asesino normal, sino uno que mutila y tortura mucho a sus víctimas. Este es el aspecto que seguramente se haya criticado más de la serie, que tiende mucho al gore. Creo que es normal que haya muchas personas a las que no les guste eso, ya que al fin y al cabo esto es una cuestión personal y todos tienen una línea que no quieren que se pase, sobre todo cuando mete el aspecto sexual en todo, como en el caso de Cory. Pero también pienso que se ha creado mucho revuelo alrededor de algo que no creo que sea ni de cerca el mayor problema de la serie objetivamente hablando. Es como que todos se centran en eso, pero en mi opinión la única razón por la que el gore sobresale es justamente porque falla tanto en el resto de campos que al final da la sensación de que solo queda ese gore.
Sin embargo, creo que el mayor problema que existe en estos 3 primeros episodios es de presentación, nada del contenido como tal. Al fin y al cabo, siempre he pensado que el concepto inicial de esta serie es muy interesante, un asesino que pinta cuadros sobre cómo mata a sus víctimas, y estos 3 episodios se centran en construir ese concepto y contexto. Sí que podría sacar alguna pega, como que repite la misma estructura en todos ellos, de policía encuentra algo, lleva un crimen horrible varios cuadros, cara de la asesina, y no construyen nada sobre ello, pero sinceramente tampoco creo que sea un gran problema llegado a este punto. No forma un objetivo todavía, pero no tiene por qué hacerlo por ahora, al fin y al cabo son los primeros episodios. Pero sí que veo un fallo muy grande y que se ve a lo largo de toda la serie, y ese es el hecho de que nunca se utiliza el código hermenéutico. Lo mencioné en mi vídeo de Skinamarink, pero este código básicamente es la forma en la que las narrativas, especialmente aquellas presentadas de forma episódica como esta serie, utilizan para conectar sus episodios y a la vez mantener el interés de la audiencia. Se refiere a esa interminable cadena de preguntas que las narrativas crean solo para responder más adelante. Obviamente hay preguntas más grandes que otras, pero en general se recomienda que en todo episodio se respondan a preguntas creadas en episodios anteriores y se creen nuevas para que el espectador esté tentado a ver el siguiente episodio y así indefinidamente. Sin embargo, como digo, esta serie nunca lo utiliza. En general, su hilo narrativo es siempre muy fino, y no hay un gran desarrollo de la historia según avanza. Todas las conexiones que podemos encontrar son entre cuadros y víctimas y ya está. Pero eso difícilmente se puede llamar una historia. La realidad es que lo que nos ofrece siempre son descripciones de asesinatos, pero no intenta crear expectativas ni preguntas para el futuro. ¿Qué preguntas me puede originar el segundo vídeo, por ejemplo? ¿Si la policía va a atrapar a los asesinos? Bueno, para eso están investigando, ¿no? Si quieres crearme expectativas y misterios sobre eso, háblame entonces de por qué la policía está teniendo tantas dificultades encontrándolos. ¿Si los asesinos volverán a atacar en un futuro? Bueno, déjame entonces una pista de que lo harán. Deja caer incluso a quién atacarán. No me cuentes todo en un pasado estático, porque de esta forma no me haces creer que hay más por venir o algo escondido detrás de la superficie, sino solo y exclusivamente lo que vemos y nada más. La verdad que esto último, el pasado estático, es también parte de otro fallo, y ese es el formato mismo de la serie. En el primer y tercer episodio, lo que vemos parece un anuncio público de la policía, pidiendo que si tenemos información los llamemos. Pero si este es el caso, lo que no entiendo es que se añade mucha, pero que mucha más información de lo que sería razonablemente en un anuncio de este tipo. La policía no contaría con todo tipo de detalle en los asesinatos, porque no hay razón de que el público lo sepa. No incluirían imágenes innecesarias, y mucho menos no pondría música de suspense de fondo. Esto para mí se aproxima mucho más a una presentación que se haría de forma interna en la policía, es decir, una explicación de investigadores a otros agentes de lo que se ha descubierto, una forma de introducirles en el caso y explicarles los hallazgos que se hayan hecho hasta ahora. Pero tampoco encaja del todo. Si fuese así, nos encontramos con el enorme problema de que le falta objetividad entonces. Como que hace 6 meses, como que hace 4 semanas, di fechas exactas. ¿Por qué no se explica nada del trasfondo de las víctimas ni de las posibles conexiones? ¿Por qué no meter mucha más información entonces? No consigo encontrarle sentido a este formato de ninguna manera, y encima se hace más confuso con el segundo episodio porque le quita ese "si tienes más información, contáctanos". El formato no tiene sentido ni como anuncio público ni como informe policial interno. ¿Qué es entonces? Si nos quieres contar la historia como un narrador imparcial y omnisciente, ¿para qué entonces meter cosas que lo hacen parecer un anuncio público dentro de su mundo? Vamos, lo que quiero decir es que desde el primer momento esta serie no sabe lo que quiere ser y el formato que quiere tomar, y esto le resta muchísimo realismo y consistencia desde un primer momento. Cuando veo este problema, mi mente solo puede volver a la motivación original del creador, es decir, mostrar su arte, y todo empieza a tener más sentido. Me hace cuestionar si Urban Spook tenía una visión clara de la serie en su mente, si se molestó siquiera en intentar crear una, ya que para él solo era una forma de publicitarse. Si todo lo que vemos es solo una excusa para mostrar cuantos más dibujos pueda y el contexto en el que se presentan no le importa. De nuevo, no estoy diciendo que esta motivación de publicitarse esté mal por naturaleza, pero también sería tonto pensar que no afecta al producto final. Quiero centrarme exclusivamente en la serie y no en las ideas o acciones del creador, pero para eso sería estúpido no tener en consideración las posibles razones que han llevado a lo que vemos.
Hablando de las ideas y acciones del creador, creo que es hora de hablar de sus muchas controversias. Es poco después de que se publicara este tercer episodio que la popularidad de la serie subió de forma exponencial y las primeras críticas, en especial por utilizar un gore excesivo, llegaron. A muchas personas el gore les pareció demasiado, sobre todo porque se hace implícito el abuso sexual de Cory, y varios decidieron poner el grito al cielo y empezar a atacar a la serie y su creador en varias redes sociales. Como he dicho, es comprensible porque cada uno tiene una línea en el gore y que no quiere que se pase, pero sí que es verdad que me parece que había mucha gente que se estaba comportando muy mal con Urban Spook. Le atacaban de una forma muy personal y nada constructiva y se hizo una persona muy fácil de odiar. Y a ver, sinceramente, esto no lo voy a tener en cuenta a la hora de analizar, pero creo que Urban Spook tampoco respondió bien. Era obvio que no estaba preparado para tanta atención y sobre todo tantas críticas y por lo tanto respondió muy mal a los estúpidos de internet. Y no voy a decir como que esta reacción es algo incomprensible y nada por el estilo, porque os puedo asegurar que como creador es muy normal querer reaccionar de esta manera. Hay muchísimas personas que son completamente estúpidas en internet y te van a atacar a la mínima, y por lo tanto es natural querer defenderse y hacerlo de forma agresiva. El problema con Urban Spook es que no supo frenarse y al final acabó cayendo en sus juegos y haciendo las cosas solo peor. Lo que digo, se convirtió en una persona a la que era muy fácil odiar, el enemigo público número uno. Como digo, esto puedes pensar lo que quieras y es lo que digo de que no lo voy a tener en cuenta a la hora de analizar The Painter. Pero a raíz de esto creo que hay algo muy importante que pasó con la serie y por lo que estoy mencionando todo esto en un primer momento. Y es que es bien sabido que cuando te dan una crítica, incluso si es una crítica que realmente es certera, ¿no? Y que es correcta en su mayoría, el problema es cómo te la dan. Urban Spook recibió muchísimo hate y por lo tanto, incluso si en muchas ocasiones sí que tenía críticas que realmente valían la pena, él no quería escucharlas. Él se cerró completamente en banda. Todo esto llevó a que al final él no supo mejorar de esta situación. En lugar de eso hizo prácticamente lo peor que uno se podía imaginar, que es volcar toda su rabia a su serie. Varias veces habló de que como había tantos escandalizados por el gore, solo iba a hacer las cosas peor en los próximos episodios. Y así fue, y mientras ignoró todos los consejos valiosos que algunos le estaban dando. Y yo creo que este fue el punto en el que la serie se condenó a sí misma. Como he dicho, había unos problemas presentes, pero el contenido todavía era bueno y había más que suficiente tiempo para cambiar las cosas e introducir más narrativa que colocar a este proyecto en un buen rumbo. Pero no, Urban Spook se cerró en banda y su motivación cambió de querer publicitar su arte a escandalizar a personas random en internet a través de su serie porque le habían enfadado. Es así como llegamos al cuarto episodio, llamado La Pista. Tenemos un detective privado que estaba ayudando a la policía a encontrar víctimas, al parecer, y encontró a uno al que le habían cortado los brazos y cubierto en una montaña de cera hasta ahogarlo. Obviamente también vemos su cuadro. El investigador desaparece y en su casa solo encuentran a su perro con todas las patas rotas pero vivo, charcos de sangre y un 2 escrito en la pared con esa misma sangre. También encuentran un cuadro llamado El hombre en las tuberías que se parece al detective, aunque nunca se molestan en ver si realmente están las tuberías. Este tenía cámaras de seguridad en su casa, una de ellas capturando una fotografía del intruso. Pero, sorpresa sorpresa, no es la mujer que hemos visto hasta ahora, sino otra persona. El 2 se refería a que son dos asesinos. El siguiente episodio comienza con la historia de Tina Rosenberg, su novio y su hermana. Estaban viajando en un coche cuando desaparecieron y su coche se encontró en el bosque. Dentro había un cuadro llamado Flora, cara de flor. En la profundidad del bosque encontraron a Tina atada a un árbol con sus manos y pies cortados, pero todavía viva. Lo mismo no se podía decir de su hermana, a quien la habían pegado con un martillo. Al traer de vuelta a Tina, encontraron en el coche abandonado un cuadro nuevo que alguien había dejado allí durante este tiempo. El cuadro se titulaba Jack Largo, pero no se encontró a Jack ni su cuerpo. Al menos, por fin, la policía tenía a una testigo viva, quien les da información para hacer un dibujo retrato de la asesina. Pasamos al sexto episodio, que nos habla sobre otra familia de un policía. La mujer había sido asesinada de una manera que no puedo siquiera describir sin que me desmoneticen el vídeo, pero podemos decir que fue por un sangrado interno y que se consiguió con un caballo y Viagra. Conectad los puntos. Una de las niñas había sido decapitada y este era su cuadro. En un establo se encontraron las caras de varias víctimas previas, además del policía y padre de familia metido dentro del cuerpo de un cerdo. Después se encontraron más cuadros, algunos de ellos de víctimas desconocidas.
Luego pasa a la pantalla de si sabes algo de estas personas, contacta con la policía, pero parece glitchearse. Finalmente, se encuentran una cinta fuera del establo que contiene este vídeo de uno de los asesinos y con eso el episodio termina. Como digo, los problemas que ya he mencionado solo se hacen peor en esta segunda parte de la serie. Respecto al formato, este glitch en el último vídeo solo lo hace más confuso aún. ¿Es que ahora los asesinos tienen alguna influencia sobre estos anuncios públicos? De nuevo, ¿para qué darle realismo si luego no juegas con tus propias reglas? Lo peor es que este no es el único caso que hemos visto, porque también se puede ver lo mismo respecto a las fotos. Durante los primeros episodios hemos visto supuestas fotos, que realmente eran dibujos y lejos de nuestra realidad, pero al fin y al cabo podemos aceptarlas porque estamos viendo ficción. Asumimos que las fotos son así en este mundo creado. Pero entonces, ¿por qué utilizar fotos reales a partir del cuarto episodio de repente? ¿Para qué crear una regla implícita en el formato para luego romperla sin motivo alguno? Esto puede parecer una tontería, pero combinada con otras cosas que ya he mencionado y que mencionaré después, hace que se rompa el pacto del lector. El pacto del lector es utilizado en teoría literaria para referirse a ese acuerdo imaginario e implícito en el que el lector acepta tomar la historia que el autor le vaya a contar como verdadera, a pesar de que sepa que no es real, a cambio de que ese autor le cuente esa historia y respete la coherencia y las reglas del universo que crea. Es decir, cuando una narrativa crea principios, luego ha de seguirlos o nos saca de ella. Lo mismo que si en El Señor de los Anillos, Pippin de repente llegara a la Puerta Negra de Mordor en un Bugatti, o como si Harry Potter le pegara un balazo con una Glock 19 a Voldemort porque ya le tenía hasta los santos huevos. Estas cosas no ocurren porque estarían atentando contra sus propias reglas, los principios de la realidad que han creado. Es por esto que cuando me dices que estos son fotos reales y luego me pones fotos reales de verdad, para luego volver a una grabación que no es nada realista de nuevo, todo deja de tener sentido y me saca de la historia. Ya no sé qué reglas tiene el mundo que me estás contando, dónde termina y empieza su realidad, y por lo tanto pierde su coherencia. Y como digo, no solo son las fotos, sino también el mismo formato de anuncios públicos y otros muchos detalles que al final rompen la experiencia. Mientras, con el código hermenéutico y el flujo de la narrativa, sigue sin crear preguntas y si las crea, las responde en el mismo episodio. Nunca deja que se expandan entre ellos, lo cual solo lo hace sentir como que saca giros argumentales de la nada para que la poca historia que tiene continúe de forma forzada. Y a la vez hace que sintamos que todo lo que vemos no tiene ni importancia ni consecuencias. Cada vez que mencionaba Urban Spook en uno de mis vídeos, varias personas siempre expresaban en mis comentarios que para ellos hay tantos asesinatos y son tan gore y ridículos a momentos que al final les saca de la historia. Y eso también es normal. Como digo, se siente como si la serie se sacara de debajo de la manga a más personajes, más escenarios y más historias que hasta ahora no conocíamos continuamente. Cada episodio trae un nuevo caso prácticamente sin relación a los anteriores, un escenario que se empieza y se cierra en el mismo episodio. Eso al final los hace sentir como puntos independientes en un vacío, en lugar de lo que debería ser una narrativa buena, es decir, un hilo continuo que una todos esos puntos. Esto lo combinas con el shock tan grande de las escenas descritas, que parece totalmente desproporcionadas a esa narrativa que nos cuenta, y de repente le dejas de ver el sentido a todo. Lo peor es que creo que realmente hay una buena base para una historia y un buen potencial para algo grande aquí escondido, incluso si no rebajaras nada el gore que tiene ahora mismo la serie. Pero no consigue crear lo suficiente para llegar a lo que se llama la suspensión de incredulidad, es decir, la voluntad de un sujeto de suspender su lado más crítico mientras consume un trabajo de ficción y no cuestionarlo por muy inverosímil que sea. Es esto lo que se puede perder si se rompe el pacto del lector que acabo de mencionar, pero no me refiero ahora a perderlo por las normas del mundo creado, sino por una razón más básica. El problema es que, por cómo está estructurada la historia de los episodios y por el poco protagonismo que se le da, sobre todo en comparación al gore, al final el espectador no ve razón alguna para suspender su lado crítico. No puede ver más allá que la apariencia de estos episodios, la cual acaba siendo excusas creadas precipitadamente para arrastrarnos de una escena de gore a otra. No hay pacto del lector porque la serie no parece ofrecer nada al espectador a cambio de su suspensión de incredulidad. Sencillamente no puedes crear un pacto del lector si no das una narrativa,
Y aunque yo, como digo, creo que esta serie sí la tiene, el problema es que no sabe cómo ofrecerla. Llegamos al 7º episodio, llamado Familia. Nos dice que durante los últimos días ha habido reportes de varios asesinatos, uno de ellos el de Isabel Jackson, quien llamó a la policía mientras la atacaban, pero al parecer, sin motivo alguno por cierto, dio la dirección de otro asesinato completamente distinto. En esa dirección se encontraron a una familia de 3, padre e hijo y la madre quien estaba embarazada. Como podréis esperaros ya a estas alturas, habían cortado a la madre y le habían sacado el feto, lo habían despedazado y la cabeza estaba en la garganta del padre. El niño está desaparecido todavía, pero se encuentra un cuadro con el título de Tuberías, el cual es este. Luego volvemos a la casa de Isabel, la que llamó a emergencias mientras atacaban. Se encontraron a su marido decapitado con este cuadro donde debería estar su cabeza, y a Isabel como tal muerta en el baño, asesinada con una taladradora. En el agujero que la taladradora dejó en la cabeza de Isabel dejaron una nota que dice: vivo donde no se puede respirar y como sin dientes. ¿Qué soy? Luego explican que la policía cree que fueron 2 personas. Ya les ha costado llegar a esa conclusión, ¿eh? Y nos dicen que se sigue sin saber por qué Isabel dio la otra dirección en su llamada. Finalmente vemos la grabación de voz del momento en el que Isabel llamó a emergencias. Pasamos al 8º episodio, llamado Carne. Nos cuenta que durante la última semana solo se han visto incluso más asesinatos. Y como siempre nos detalla varios. Uno sobre Fred, al que le habían quitado la cara y le habían lijado y abusado a su gato. Luego el de George, le habían quitado también la cara y le habían apuñalado 487 veces. Y dentro de su cuerpo se encontraron varias fotos, las cuales son estas. En estos 2 últimos casos se escucharon a perros ladrar desde las escenas de los asesinatos, aunque nunca se encontraron dichos perros. Finalmente vemos el caso de Sarah, la cual tenía una cámara de seguridad que consigue grabar a los asesinos. Esta es la grabación. Y es así que termina el 8º episodio. Es aquí que hay que hacer una pausa, ya que el creador también hizo una, y es que entre este episodio y el siguiente pasó más de un año entero. Durante esta época, Urban Spook por fin parecía empezar a entender las críticas constructivas que se le estaban dando. Y después de una segunda parte de serie que es sinceramente un caso perdido, esta tercera parte empieza a tener resquicios del potencial realmente escondido con este creador. A pesar de tener todavía muchos grandes fallos en cosas como el formato, que sigue siendo igual de confuso, se puede ver cómo finalmente añade algo de código hermenéutico. Crea dudas como lo de los perros y el acertijo, produce preguntas más allá de cómo habrán matado al siguiente. También se le veía por fin jugar más con su formato técnico. Introdujo audio, lo cual también deja cosas a la imaginación y no solo se va a lo descrito o mostrado, le da profundidad al terror, vamos. Y mientras, Urban Spook dijo públicamente que iba a dar un paso atrás y revalorar lo que estaba haciendo con la serie, escuchando mucho de lo que los youtubers como Wendy Gun dijeron. Todo parecía ir a mejor, y tras esa larga pausa de más de un año, todos estaban expectantes a qué pasaría ahora. ¿Se redimiría Urban Spook? ¿Cambiaría todo el rumbo de la serie? ¿Haría que todo lo que hemos visto hasta ahora fuera realmente bueno? No. Os voy a contar lo que ocurre en el episodio, pero antes de nada quiero que sepáis que para mí fue una gran decepción, y solo hizo más frustrante todo lo demás, ya que al final solo me mostró el grandísimo talento que tiene este creador y el esfuerzo que está dispuesto a hacer para conseguir un gran producto, y a pesar de todo, cómo lo está desperdiciando todo en esta serie, la cual condenó por todo el drama. Pero bueno, ¿qué pasa en este episodio? Pues bien, el 9º y último episodio hasta la fecha se llama Infierno, y comienza con una nueva escena de un asesinato, esta vez en una fábrica.
Lo que más llama la atención es que ahora hay vídeo, hecho totalmente en 3D. En el edificio encontraron restos de varias víctimas cosidos para crear algo parecido a ropa, además de una habitación donde habían metido a un hombre durante mucho tiempo torturándolo, y quedan fotos de ello. Mientras, en una jaula estaban los restos de Corey y Margaret, los niños que desaparecieron en el tercer episodio, y un cubo lleno de genitales masculinos. En otra habitación se encontraron varios cuadros mostrando a víctimas de casos de más de 5 años de antigüedad. Y en otra habitación estaba la familia Jones, todos colgados de una sola cadena, que había sido pasada a través de sus cuerpos. Los cuerpos de un agente de policía y su marido también se encontraron, les habían cosido los labios al ano del otro y alimentado rocas. Finalmente, cuando fueron al desagüe de la fábrica, encontraron escrito en la pared la frase de «Una vez vas al infierno, ya no vuelves», algo que dijo Tina Rosenberg en un interrogatorio, la única víctima de los asesinatos que no murió. Es por eso que van a ver su estado y cuando llegan a su casa encuentran a su madre descuartizada en la cocina y a los asesinos con las manos en la masa torturando a Tina, quien estaba gritando. El agente dispara a uno de los asesinos y le mata, y la otra finalmente es arrestada, con este glitch ocurriendo. Los asesinos habían perforado los ojos y tímpanos de Tina y por lo tanto la habían dejado sorda y ciega, por lo que no se dio cuenta de que la estaban rescatando y siguió gritando más de 20 minutos. Resulta que el asesino es Bill Collins, el policía que desapareció junto con su familia en el segundo episodio. La asesina es Mona Lanius, quien confesó cientos de asesinatos. Y es así que termina el episodio. Por lo que ha dicho Urban Spook, todavía queda un último episodio para finalizar la serie, ya que tenía planeado hacerla de 10 episodios en total. Podría haberme esperado a que publicara ese último episodio, pero sinceramente creo que no va a cambiar nada, porque no creo que este episodio redima casi nada. Se puede apreciar mejoras en casi todos los aspectos, la verdad. Sigue jugando más con el código hermenéutico, retoma una víctima y por lo tanto, al menos un poco, le da una historia, además de crear muchas conexiones con casos pasados. Pero obviamente la mayor mejora es en el apartado técnico. Durante ese último año, Urban Spook decidió aprender a animar en 3D y el resultado es sencillamente fantástico. Maravilloso. Pero entonces, si el 3D me parece tan bueno y en el resto ha mejorado, ¿cómo es que digo que no redime nada? Pues es que, sencillamente, creo que falla en cambiar todos los enormes fallos que he señalado hasta ahora, en lugar de eso volviendo a centrarse en lo más superficial y creyendo que solo por tener una gran técnica tienes una gran serie. Y de nuevo, puedo apreciar lo increíble de este cambio, pero ¿realmente creéis que alguno de todos los problemas que he mencionado hasta ahora haya sido solucionado? Hasta cierto punto no puedo culpar a Urban Spook, ya que, como he dicho, creo que esta serie se condenó hace tiempo a sí misma, pero de todas formas peca de lo mismo que ha pecado hasta ahora, aunque a lo mejor no en la misma medida. Entiendo que muchos expresaron eso de que su serie era visualmente muy monótona y parecía una presentación de PowerPoint. Joder, incluso yo lo hice en otros vídeos, pero pensándolo con detenimiento, la única razón por la que eso se me hacía tan aparente es por lo poco que me ofrecía en otros campos. Y mientras hay series como Children Under the House, que me fascinaron justamente por esto, porque literalmente está solo formada por dibujos de niños y textos. No hay presentación más simple que esa, y nunca lo vi como un fallo. Y es que Children of the House tiene una narrativa coherente y buena, una buena escritura y un buen formato que se mantienen durante toda su duración, y aunque tanto ella como la serie de Urban Spook no se pueden decir que son realmente muy originales ni estimulantes visualmente, ese nunca fue el mayor problema para ninguna de ellas. No es lo que las rompía. Esto es justamente lo que hace a este episodio y en general toda la serie tan frustrante. El talento de Urban Spook es más que evidente, tiene muchas cosas buenas, tiene momentos de sobresaliente y a pesar de todo, echa todo por tierra por no saber o simplemente no intentarlo en un primer momento. Es decir, creo que la serie ya se condenó, creo que ya no hay nada que realmente Urban Spook pueda hacer para rescatarla. Pero nos ha mostrado que no tenía por qué haber sido así, nos ha enseñado que tenía el potencial de algo mucho mejor, pero simplemente ha decidido no hacerlo.
Esa es toda la razón por la que quería hacer este vídeo. Si pensara que Urban Spook simplemente no puede hacer nada bueno, no hubiera gastado tantísimo tiempo y esfuerzo en poner todos mis pensamientos en un documento, grabarlo, editarlo, todo. Si no tuviera esperanza en este creador, no me hubiera molestado tanto, ni mucho menos. Urban Spook puede hacerlo mucho, mucho mejor. Lo deja ver tantas veces, pero su motivación nunca ha estado donde debería de estar para crear algo realmente bueno. Es aquí que quiero volver a algo que he mencionado al principio del vídeo, y es eso de que Urban Spook no conocía siquiera el concepto de terror analógico, y en lugar de eso, al menos por lo que dice, tomó la mayoría de su inspiración de lo que él llama películas slasher de los 80 y las de tortura de los 2000. Y aunque puedo ver la inspiración en la temática, creo que falla en ver críticamente lo que estas películas hicieron bien y lo que hicieron mal, al final centrándose en obviamente las partes más gráficas e ignorando lo más importante. Las películas slasher, para quien no lo sepa, es un género en el que un asesino en serie aterroriza a un grupo o comunidad y son conocidas por tener mucho gore y desnudos, sobre todo para su época. Todo esto recuerda mucho a Urban Spook, obviamente. Se han convertido en un fenómeno de la cultura pop con sagas tan conocidas como Pesadilla en Elm Street o Scream, pero una de las más famosas con diferencia es la de Halloween, la cual además se dice generó la era dorada del slasher. Pero ese es el asunto, en Halloween, solo en sus 2 primeras escenas, nos presentan la historia y trasfondo de Michael Myers, nos dejan caer sus razones para matar, que o está loco o está poseído, nos cuenta absolutamente todo el contexto de lo que veremos y lo más importante aún, nos presenta a su doctor, quien todavía piensa que es un gran peligro para la sociedad y que nunca debería de salir del manicomio donde lo metieron. Todo esto entra en juego cuando Michael escapa y es que ahora tienes lo que se llama un conflicto. Un loco suelto que quiere matar y un hombre que quiere pararlo y tiene el conocimiento para hacerlo tras haberle tratado tantos años. 2 fuerzas chocantes que hacen que toda la historia se mueva y crean un objetivo final de ver cómo se resuelve finalmente este conflicto y de qué manera. Es decir, en solo 2 escenas nos han dado más narrativa de lo que Urban Spook nos da prácticamente en toda su serie. En su serie no vemos nada de ese conflicto, no vemos lo que la policía hace, ni siquiera las motivaciones más básicas de los asesinos, y no puedo expresar lo importante que es el conflicto en prácticamente todas las narrativas. No tienes ni que mostrar una profundidad enorme de la policía y lo que hacen. No importa que los utilices como obstáculo, pero entonces haz eso, que sean un obstáculo de verdad. Que no se pueda resumir todo en asesinos asesinan, mientras la policía lo único que hace es pedir información como si no tuvieran varias fotos y vídeos de los criminales. Pero el problema es que normalmente esas motivaciones, que a su vez llegan al conflicto, se crean y aplican en la narrativa a través de los personajes. Y esto me lleva a una pregunta. ¿Alguien me podría decir cuántos personajes hay en la serie de Urban Spook? No quiero decir personas mencionadas, no quiero decir nombres sueltos, personajes. ¿Sabéis lo que hace un personaje lo que es? Su apariencia, sus motivaciones, sus fallos, su historia, su humor, sus extrañezas y sus problemas personales a los que se enfrenta. Es decir, su personalidad, de ahí el nombre. Entonces, vuelvo a preguntar, ¿cuántos personajes hay en la serie de Urban Spook? La respuesta es que básicamente ninguno. A las víctimas no se les da ninguna profundidad y al final parecen carnaza que solo existe para estos crímenes y nada más. A los policías no se les da nombre siquiera y cuando se les da o se convierten en víctimas o tienen la profundidad de un folio. Pero creo que el peor caso son, sin duda, los asesinos. Me hace gracia que haya mencionado a las películas slasher de los 80 como referencia directa, cuando son esas mismas películas las que han creado villanos tan característicos y llenos de personalidad que han pasado a ser parte de la cultura contemporánea. Incluso las otras películas que Urban Spook mencionaba, las de tortura de los 2000, con lo que yo supongo que se refiere especialmente a Saw, es una saga cuya historia literalmente se centra alrededor de la personalidad de un villano, con unas ideas totalmente retorcidas de justicia, y la historia de cómo ha llegado siquiera a tener esas ideas en un primer lugar. Todas estas películas y sagas están basadas en un villano carismático y original. Sin ese villano y sin su personalidad, no son nada. Pueden no darle profundidad casi a los que intentan pararles, aunque la mayoría al menos lo intentan un poco, pero lo que siempre hacen es darle profundidad a los villanos, porque en este estilo de película se convierten en los protagonistas. Mientras, ¿qué personalidad tienen los asesinos de esta serie? Es inexistente. Y veo a alguno venir a decirme que darle personalidad le quitaría el misterio a los asesinos. Y no, simplemente no. Mirad, mi película favorita de terror de 2024 fue Longlegs. Y, qué coincidencia, ¿sabéis de qué va? De un asesino en serie misterioso y cómo la policía quiere pararlo.
y no solo tiene a un agente de policía con historia y personalidad propia desarrollada como protagonista, cosa que como digo crea un conflicto, que es el que mueve toda la trama hasta que, spoiler por cierto, llega a un giro argumental enorme, que es con el que termina la película, sino que también este villano está lleno de personalidad, incluso si lo vemos en contadas ocasiones, y la mayoría de su personalidad es que está como una puta cabra. Pero al igual que pasa con Michael Myers, a pesar de ser misteriosos, conocemos mucho más que con los asesinos de Urban Spook. Sabemos de su historia, sus motivaciones y su modus operandi. Esto último, por cierto, es una de las formas más comunes y fáciles de dar más personalidad a un asesino, ya que ese modus operandi suele reflejar de alguna forma su historia o interior. Michael Myers vuelve siempre el día de Halloween, Freddy Krueger ataca en las pesadillas de las personas, Jigsaw mata con sus trampas, y en el caso de Longlegs siempre ataca a familias con una niña de 9 años justamente nacidas en el día 14 del mes. Volviendo a la serie Urban Spook, y por mucho que aprecio la teoría que me dejaron en este comentario en otro de mis vídeos, yo no creo que haya un modus operandi claro, ni mucho menos. No hay demográfico específico al que ataque, ni una manera especial de hacerlo. Nada, solo una gran muestra de crueldad y ya está. Los modus operandi son interesantes para la audiencia no porque sean fascinantes por sí solos, sino porque siempre crean la duda de por qué. ¿Por qué utilizar este método? ¿Por qué atacar a los que ataca? ¿Qué les ha llevado a hacerlo? No tenerlo solo le quita la poca coherencia y conexión que los asesinatos que vemos en la serie pudieran tener, y mientras no deja que nos creemos dudas al verlo. De nuevo, volvemos a eso de que al final todo parece muy superficial en esta serie, una excusa para ir de una escena grotesca a otra. Pero es lo que digo, el problema aquí no es el gore, es literalmente todo el resto. La verdad, chicos, es que yo creo que las mayores influencias de esta serie no son los slasher de los 80 o esos splatter de los 2000. Yo creo que, sin duda, la saga que tiene más influencia en la serie es la de Terrifier. ¿Qué me hace pensar eso? No sé, a lo mejor las decenas de menciones a las películas en los perfiles de Urban Spook, muchos de ellos defendiéndolas. A lo mejor el hecho de que es una película que comparte premisa y cae en los mismos fallos que cae la serie. O a lo mejor el hecho de que ha dicho abiertamente que es su saga favorita de terror ahora mismo. La primera película de Terrifier sí que toma inspiración directa de los slasher de los 80, porque revive el género del slasher en la época moderna con un nuevo villano llamado Art el Payaso. Sin embargo, también fue criticada por tener escritura horrible y pasarse muchísimo con el gore, incluso en el género de los slasher y splatter, donde lo normal es tener escritura que va de mediocre a simplemente mala. Y a pesar de todo, Terrifier hace dos cosas mejor que Urban Spook. La primera es que, aun con todas, Art es un villano muy carismático y muy expresivo, incluso si otra vez la mayoría de su personalidad es solo locura y punto. Nos muestra más caras de él, más profundidad, y a momentos le quita peso a todo haciéndolo cómico. Nos crea dudas de sus motivaciones, su origen y sencillamente lo que es. Es decir, incluso en una película criticada continuamente por una mala escritura, a pesar de todo, tiene mejor que la serie de Urban Spook en muchos aspectos. La otra cosa que hace mejor es que, tras la primera película que pecaba mucho más de estos fallos, los creadores, a diferencia de Urban Spook, escucharon a las críticas y cambiaron, y ahora las películas son mucho más alabadas y apoyadas, incluso a pesar de que sus escenas solo se han hecho más oscuras y gráficas. Han desarrollado más la personalidad de Art mientras han metido a personajes de verdad que luchan contra el villano y por lo tanto crean un conflicto real. Además, otra cosa que he de mencionar es que normalmente por lo que la gente defendía a Terrifier desde un primer momento no era siquiera la poca escritura que tenía, no era Art o otros personajes, sino los efectos que utilizaba para crear su gore, porque el asunto es que en el cine se te permite ser muy gráfico. Es bastante sencillo describir una escena totalmente gráfica. Os recomiendo que lo intentéis, que creéis el peor escenario que se os pueda imaginar y lo veáis por vosotros mismos. Pero es mucho más complicado recrearla y mostrarla en imágenes. Y ese es el logo principal de Terrifier, haciéndolo además con efectos prácticos. Sin embargo, claro, eso no se puede hacer en YouTube. Obviamente ese nivel de gore no está permitido en esta plataforma. Entonces, la serie de Urban Spook nunca podría, bajo ningún concepto, utilizar ese recurso, y aunque me parece que las pinturas y el contexto que crea es una forma muy inteligente de evitar esas restricciones, al final nunca llegaría ni podría llegar a crear el mismo efecto.
Por lo tanto, si Terrifier es la influencia principal de la serie, que es lo que digo, estoy bastante seguro de que lo es, sinceramente me parece una mala influencia por ambas partes, tanto en escritura como en visuales. Tiene unos visuales que no se pueden replicar en este formato, y mientras Urban Spook no compensa este hecho con una mejor escritura, haciéndolo que falle en ambos campos. Entonces, si tenemos que recapitular y resumir básicamente todo lo que he dicho durante este vídeo, la serie de Urban Spook falla en dar el protagonismo que se merece a sus villanos, en lugar dándoselo a las escenas de los asesinatos. Tampoco crea otros personajes con motivaciones propias, esto lo que hace es que la serie no tenga un conflicto principal y se sienta perdida y sin objetivo final marcado. Eso lo combinas con el hecho de que lo poco que tiene no lo utiliza bien con cosas como la falta de código hermenéutico y el formato tan confuso que no sabe lo que quiere ser, y acabas con una serie como The Painter. Una serie que, aunque tiene partes muy buenas y algunos momentos destacables, se siente totalmente desestructurada. Una serie que no utiliza las cartas que tiene en su mano para nada y que no vio sus propios fallos para mejorar cuando tenía la oportunidad de hacerlo. El resultado de todo esto es que la experiencia de ver esta serie es en realidad muy monótona. Solo se deja apreciar el gore que tiene y nada más, porque no tiene otros elementos que puedan apelar a otras emociones del espectador. Por ejemplo, no tiene visuales que se vayan a lo cómico, no tiene historias que no solo acaben en gore y por lo tanto la misma emoción todo el rato, es decir, el desagrado. No hay misterio para desatar la emoción de aventura, no hay personajes por los que crear empatía ni odio, no hay nada. La serie es una experiencia muy plana en lo que a emociones se refiere, pero bueno, hemos sido muy negativos. Ahora que ya hemos visto los fallos que tiene esta serie, ¿cómo se podría mejorar? Un poco jodido, la verdad. Ya he dicho que creo que esta serie ya está condenada y necesitaría volver a ser hecha prácticamente desde el principio. Obviamente se podría mejorar y cambiar las cosas ahora, pero si cambias ahora las cosas se te quedarían 9 episodios enteros colgando de repente sin estructura alguna. Y es hasta cierto punto lo que ha pasado con ese último episodio. Ese episodio tenía pinta de ser bueno, pero el problema es que como no tenía una buena base, no sirve para nada. Tendría que soportar siempre un peso muerto enorme. Si fueran un par de episodios seguramente no pasaría nada. Es por ejemplo lo que pasó con la serie de Arcadia TV, de la cual ya he hecho un vídeo sobre ella, que al principio tenía una estructura antológica, es decir, que sus episodios eran historias independientes y conexión entre ellos. Pero luego generó una historia que daba contexto a todo y se ha convertido en una de mis series favoritas de terror analógico. Pero con la serie de Urban Spook ya son demasiados episodios y solo haría las cosas más confusas. Por lo tanto, yo realmente solo veo dos salidas, o hacer remakes de los primeros episodios, o simplemente hacer una serie completamente nueva. Pero sea como fuere, voy a dar mis sugerencias sobre cómo hacerlo. Realmente se puede hacer de muchas formas, yo solo voy a dar alternativas que creo arreglarían o ayudarían mucho a la serie en general. La primera alternativa es hacer una serie antológica. Lo dicho, que los episodios no tengan conexión alguna entre ellos. Hablar de un caso de un asesinato horrible diferente en cada episodio que no tenga nada que ver con el siguiente. Una persona me dejó un comentario en uno de mis vídeos defendiendo a la serie de Urban Spook diciendo que el foco de la serie no debería de ser la historia y básicamente me decía que no me tenía que centrar en ella. El problema con ese argumento es que si no quería poner historia, ¿para qué entonces darle un formato de serie episódica? ¿Por qué no hablar de un caso diferente e inconexo en cada episodio? En el momento en el que me creas conexiones entre episodios, mi cerebro automáticamente intentará buscar un objetivo final a todo, una coherencia que lo una todo. Vamos, busco una narrativa. Es decir, si no quería crear conexiones, entonces ¿por qué lo hace? Vaya. La segunda alternativa es hacer un remake, pero dándole realmente una perspectiva y un conflicto como Dios manda. Es decir, centrarse en el villano como en los slasher, en la policía como en Longlegs, o incluso irte al otro lado y dar la perspectiva de una de las víctimas que tiene que parar a los asesinos o algo así. Es más, se puede hacer algo tipo documental y hacerlo como un caso pasado en el que tanto víctimas como policías dan sus puntos de vista. Pero en todos los casos, centrándose en contar las dificultades para pararlos mientras cometían atrocidades y cómo acabaron capturándolos. Vamos, lo que digo, darle una perspectiva y un conflicto como Dios manda. La tercera alternativa es empezar de cero, imaginar y crear una historia nueva que seguir. Esto se puede hacer sin tener que hacer remakes de todos los episodios o simplemente se puede hacer con una serie nueva. Lo importante aquí es tener muy claro desde un principio los personajes, los conflictos, el objetivo final de toda la narrativa y hasta cierto punto más o menos cómo vas a llegar a ese objetivo final. Volviendo al ejemplo que antes he mencionado de Arcadia TV, su creador me contó que llegado el tercer episodio se le ocurrió la idea de su historia e hizo un esquema enorme de cómo contarla que sigue utilizando para crear sus episodios a día de hoy.
Y creerme, se nota. Las cosas que te enseña siempre se demuestra después que tienen importancia, por lo que ya por sí solas crean dudas de lo que pueden significar. Y mientras, todo está conectado de una manera muy fluida, encajando como un puzzle hecho a la perfección. Y es una serie que no tiene muchos personajes, ni mucho menos, sino que la escala de lo que muestra es mucho más amplia. Pero eso solo demuestra lo bueno que puede ser ese código hermenéutico que ya he mencionado como 40 veces en este vídeo. Crear dudas para que luego se solucionen más adelante, además de un objetivo final que justifique todo, que realmente se vea que toda la serie quiere contar algo. En fin, y todo esto es para resolver la pregunta que ha empezado todo. ¿Es Urban Spook malo y es su serie mala? Bueno, creo que es fácil ver que, efectivamente, su serie es mala. No solo eso, sino que va a seguir siendo mala, a no ser que se rehagan grandes partes de ella, cosa que veo bastante improbable, la verdad. ¿Es horrible? No, simplemente es mala, es competente en muchos campos y muy incompetente en otros. Sobre todo es frustrante porque podría mejorar mucho con solo solucionar problemas muy pequeños, además de tener un mínimo de atención al detalle. Pero ese es el asunto, ¿es Urban Spook malo? No, ni de coña. Técnicamente es un gran creador y se puede apreciar pequeñas joyas escondidas entre todos los fallos que comete todo el rato. Sinceramente espero de corazón que en su siguiente proyecto, si es que lo hay, le vaya muy bien y aprenda sus errores. Que tome como influencia lo que debe tomar, viéndolo de una forma crítica y deconstruyéndolo antes de construir lo suyo propio. Que pueda ignorar a los muchos estúpidos que hay en internet y escuche a aquellos que realmente le dan consejos valiosos sin ánimo de ofender. Que tenga las motivaciones que tiene que tener para crear algo de auténtica calidad. Que no se deje llevar por los arrebatos y respete realmente lo que quiere mostrar sin utilizarlo como una forma fácil de publicitarse o escandalizar. Y que también continúe como ha hecho hasta ahora, aprendiendo en lo técnico y dibujando también como dibuja, que cree esa música que a todos gusta. Me encantaría ver lo que este creador es verdaderamente capaz de hacer. Odio ver que este es su legado en internet por ahora, y amaría ver eso cambiar en un futuro. Y de ti, mi querido espectador, supongo que lo único que quiero es que reflexiones más sobre lo que ves. Ya lo he dicho, este vídeo no es para intentar tirar por tierra toda la serie de Urban Spook, no es para insultarle ni desacreditarle. Yo no quiero que se hable mal de Urban Spook ni su serie, sino quiero que simplemente se hable. Justamente creo que eso es lo que ha llevado que al final haya acabado como haya acabado, porque nadie en ninguno de los dos bandos estaba dispuesto a hablar mucho antes. Por lo tanto, eso es lo que quiero, que penséis de forma crítica con lo que veis, que podáis diseccionar las razones por las que os gusta y lo que no os gusta algo que veis, y que incluso si os gusta, que veáis sus logros y sus fallos, y que no seáis injustos con creadores, y si al final vosotros acabáis siendo creadores, que no caigáis en los mismos fallos que otros. En fin, y es con esto que llegamos al final del vídeo. Como siempre, muchísimas gracias por verme y doy especial gracias a los miembros del canal que estarán apareciendo ahora en pantalla. Si tú te quieres convertir en un miembro del canal, le puedes dar al botón de unirme abajo. También le puedes dar al botón de suscribirte si te gusta este tipo de contenido y si te ha gustado este vídeo especialmente, te agradecería que le dieras a like. De nuevo y como siempre, muchas gracias por estar aquí, muchas gracias por tu apoyo y nos vemos en el siguiente vídeo.